Bueno, yo les había preparado hoy una cátedra. Acuérdense que como yo no veo, cuando yo Yo estoy atenta. pongo grande la pantalla, pues no veo necesariamente la participación de ustedes. Entonces, como estamos aquí poquito rico, nos vamos interrumpiendo, vamos conversando. Bueno, entonces, pues les quiero contar un poquito como lo que he aprendido trabajando en comunicación digital, que llevo pues, un buen tiempo. Eh, yo soy egresada de Bolivariana del año 97. En el año 96 había llegado a Internet a Medellín y por algún motivo terminé haciendo mi práctica profesional en Confama. Y yo recuerdo que allá el que me estaba entrevistando me dijo, mire, hay una cosa nueva que se llama Internet. Yo aquí tengo muchos comunicadores que saben de comunicación en otros medios, pero no en Internet, y yo necesito que usted se ponga a estudiar eso. Entonces ahí fue como mi mundo con la comunicación digital. Entonces pues he estado muy enfocada a eso y he estado muy enfocada en cómo utilizar eso para la educación. Entonces ahí pues yo creo que con Natalie Natalie te puede servir mucho esto porque realmente pues lo que hemos hecho desde el principio, lo que yo he hecho es a través de la comunicación educativa. Entonces pues eso ayuda mucho. Lo primero que quiero que sepamos, chicos, cuando quieran interrumpir, interrumpen, me dicen, me comentan, bueno, yo siempre empiezo mis charlas diciendo que definitivamente hay dos condiciones para escuchar esta charla. Y es, lo primero, nunca lo que uno dice se puede generalizar. Y nunca, nunca, nunca cuando hablamos de comunicación digital se puede ni subestimar ni sobrevalorar. ¿Por qué? Porque a veces generalizamos y olvidamos que nosotros dependemos de los contextos. Nosotros dependemos del contexto y cada contexto es distinto en términos de culturas, en términos de necesidades humanas, de condiciones técnicas, de creencias y de ideologías, es distinto en niveles de alfabetización digital. Entonces uno dice, todo el mundo, todos los chicos de hoy en día son nativos digitales. Pues nacieron en la época de la comunicación digital, pero no por eso nacieron distintos, no por eso generan automáticamente unas condiciones distintas. Lo que genera esas condiciones distintas es el contexto. Nosotros somos seres situados en un contexto y eso hace que entonces no podemos generalizar porque cada contexto es diferente. Aquí traigo dos ejemplos muy interesantes porque yo me fui a dar un taller de comunicación digital al Chocó y cuando yo llegué a allá yo decía, yo, qué estoy haciendo aquí con todo un discurso preparado para la gente de Medellín, de Bogotá, de Cali, de Suecia, pero aquí las condiciones son completamente distintas, entonces tuve que entender y aterrizar a que yo no puedo generalizar las cosas que creemos de la comunicación digital. Lo otro es que a veces lo obvio no es tan obvio. Mire, yo trabajé con el Metro de Medellín en el programa de educación de usuarios del Metro de Medellín. Eso se llama la Escuela Cultura Metro. Y nos tocó cuando llegaron las máquinas expendedoras de los tiquetes y de recarga de los tiquetes. Y decíamos, bueno, pongamos un guía educativo que le ayude a la gente a recargar esto, pero la gente ya hoy en día con todos los celulares y con todo esto lo van a saber manejar facilísimo. Pues resulta que no. Hoy en día esas máquinas llevan más de 12 años y hoy en día el Metro de Medellín se está gastando un dineral porque tiene que poner unos guías educativos que orienten a los usuarios a usar la máquina. Por la otra parte, em, Yo le doy a eh, admitir, Gloria, tranquilo. bueno, mil gracias. Por la otra parte, pues si ustedes van a Carulla, de Carulla,
¿cómo se llama esto? Jumbo, si van a cualquiera de esos super almacenes que están estas cajas automáticas para pagar, y uno diría, no, es que la gente joven sabe manejar las máquinas y no sé qué y no sé cuántas. Pues siempre tienen que tener un batallón de gente ayudando a la gente a manejar esas máquinas porque la gente no sabe manejar las máquinas. Entonces, no es que porque sea la gente joven o mayor o no, a veces lo obvio no es tan obvio. Entonces, no todo lo que sabemos de la comunicación digital funciona en el mismo contexto y dependemos de muchos factores para que funcione. La segunda condición para que escuchemos esta charla es que no seamos ingenuos. Y eso va ligado a lo que les decía anteriormente, no podemos sobrevalorar. Sobrevalorar significa, no, es que esto de los medios digitales es la machera, a todo el mundo le funciona, a todo el mundo le sirve. No, ojo, porque lo que nos sirve en determinado contexto y lo que nos funciona en determinado contexto puede que en otro no. Y cuando un estudiante de comunicación digital llega o de comunicación social llega a una universidad, tiene que entender primero que está estudiando comunicación digital no para manejar solamente medios digitales. Lo digital hoy en día estamos hablando de un contexto sociocultural que está permeado por los medios tradicionales y por los medios digitales y que todos se unen y que empezamos a utilizarlos de acuerdo a esas necesidades de los contextos. Entonces habrá momentos en que no funcione Spotify, pero es que habrá momentos en que tengamos que utilizar la radio AM em, eh, o, o, o la radio tradicional. Entonces, no siempre lo que nos funciona en un contexto nos funciona en otro. Lo que nos funciona allá no siempre nos funciona acá. Y los colombianos somos muy dados a creer que lo que funciona en Suecia, lo que funciona en Holanda, funciona aquí también. Entonces, ojo, porque no es así, los contextos son distintos. Cuando digo que la segunda condición es que no todo lo que brilla es oro, es que lo que antes funcionaba y que se creía la maravilla china, ahora no está funcionando y se está derribando como un castillo en naipes. ¿Por qué? Porque la gente ya es más crítica. La gente a medida que se va metiendo con el uso de los medios de comunicación empieza a tener un doble sentido de identificar, "Ah, este está diciendo mentiras, ay, este cree que no le comemos el cuento". Y entonces están empezando a derribar los grandes mitos de la comunicación digital y se están volviendo, digamos que en contra de esas prácticas porque la gente está buscando autenticidad. Entonces, por ejemplo, justo esta semana salió la noticia del batallón de influencers que son pagados por el gobierno de Petro, entonces pues que hasta que si tiene tanta favorabilidad, o también salió lo de esta influencer japonesa que era súper, era una de las influencers con más seguidores en Asia, y resulta que no es una mujer, es un hombre, y lo que él hace es a través de filtros, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a caer como un castillo de naipes todo lo que la gente creía sobre las personas, sobre lo que se le dice. Entonces la gente cada vez es más crítica. Partiendo de esas dos condiciones, entonces vamos a meternos en el tema y es, bueno, a ver, ¿cómo nos vamos a comunicar con inteligencia y creatividad en la época digital? Que era el título de esta conferencia. Lo primero es que tenemos que saber cuáles son esos patrones, tenemos que identificar esos patrones de la época digital. Si nosotros no comprendemos esos patrones, lo que vamos a hacer es repetir fórmulas. Nosotros nos comunicamos a través de las formas que nos gustan, que nos llaman la atención, que nos generan emoción, y las repetimos, pero sin inteligencia muchas veces porque a veces metemos la pata y decimos cosas en Facebook o en las redes sociales que decimos, ay, pero yo por qué dije esto, yo por qué hice esto. Entonces, para poder comunicar con inteligencia tenemos que entender qué está pasando en la comunicación digital y poder a partir de esos patrones ver cuáles nos sirven en determinado contexto. Entonces, ojo, porque estamos andando con pies
en una superficie resbalosa y que va cambiando a una velocidad gigante. Recordemos que la comunicación digital cambia muchísimo y que al cambiar, pues lo que yo diga hoy, mañana puede ser usado en mi contra y decir, ya está completamente obsoleto, entonces tenemos que estar constantemente revisando el mundo de la comunicación digital. Yo quiero partir de una idea antes de meterme en este tema y es, ¿qué es comunicación? Y yo quisiera darles la palabra a ustedes en este momento. ¿Qué es comunicación para ustedes? ¿Qué es, cuando hablamos de comunicación, qué es lo que hay detrás de eso? Para ustedes, ¿qué es comunicación? Y pueden abrir los micrófonos. Evelyn, Johnny, Natalie. Sí, adelante, Johnny. Pues a ver, dentro de mi humilde conocimiento diría yo que la comunicación es precisamente la forma en que nosotros intercambiamos conocimiento, ¿cierto? El mecanismo de expresión, lo que hace parte de lo que es la oratoria, diría yo también, lo que mencionaba Sócrates en su época, la dialéctica, ¿cierto? Diría yo que es como el arte también de darse a entender, diría yo. Mm. Acabas de decir una palabra que es clave, que es el arte, ¿no? ¿Alguien más quiere participar? Interacción, discurso, socialización, nos dice Natalie. La palabra comunicación significa común, entrar en comunión, entrar en comunión. Cuando nosotros usamos la palabra comunicación, la usamos justamente para referirnos a esa forma de generar lazos entre las personas. Un abrazo es comunicación, las palabras son comunicación, las pinturas son comunicación, lo que llevamos puesto es forma de comunicación. Hoy no vamos a hablar de la comunicación kinésica, de la comunicación, pero todo eso son formas de nosotros comunicarnos con el otro. Yo, ¿por qué me he visto de determinada manera, por ejemplo, ante un chico que me gusta? ¿Y por qué me he visto distinta en mi casa cuando no tengo gente al lado? Porque todo eso me va generando comunicación, me va generando formas de entrar en común, entrar en comunión. Entonces, si la comunicación es eso, si la comunicación es entrar en comunión, vamos a ver de qué manera la comunicación digital está haciendo, cómo está haciendo que entremos en común y en comunión y en interacción. Lo primero que tenemos que saber es que la comunicación digital ha llevado, miren muchachos, primero que todo, nada de lo que hay hoy es nuevo. Nada, nada. De hecho, el hipertexto, las primeras formas de hipertexto están en la Biblia, por ejemplo, a través de los versículos y de los capítulos y versículos. Era una forma de leer de manera no lineal. O sea, nada de lo que hay hoy en día, uno diría, ah, es completamente nuevo. No, no. Lo que pasa es que la comunicación digital y sobre todo esta economía globalizada a través de las tecnologías de información y comunicación han hecho que esa comunicación se vuelva mucho más, digamos que más notoria y más diversa, ¿cierto? Y más compleja también. Entonces, cada vez esa comunicación es más ubicua. ¿Qué significa ubicua? Está en todas partes. Esto es un ejemplo sencillo. Miren, Plaza Sésamo. Yo estoy segura que a Ángela Correa le tocó, a Luis Sierra le tocó Plaza Sésamo cuando veíamos Plaza Sésamo en televisión. Había solamente dos canales de televisión y uno veía Plaza Sésamo en la televisión y paré de contar. Hoy en día los chicos ven Plaza Sésamo en televisión, en cine, en internet, en un parque de atracciones, en los juegos, en camisetas, en productos de mercadeo, en apps, en todo tipo de cosas, buses decorados con Plaza Sésamo. Empezamos a hacer converger una cantidad de cosas donde se transmite una misma idea o un mismo mensaje, ¿cierto? Entonces ese mensaje cada vez
va obteniendo a través de la invención de nuevos recursos de comunicación o las tecnologías de información y comunicación no son recursos, no son solamente la parte técnica, es todo un sistema cultural que hay alrededor de esos recursos que va haciendo que cada vez se utilicen más medios de comunicación y eso genera una hipermedialidad. ¿Qué significa hipermedialidad y multimodalidad? Que cada vez tenemos más medios de comunicación en uso, más estímulos a través de lo sensorial, de lo auditivo, de lo olfativo, de lo táctil, de todo nuestro sistema de sentidos y también, por tanto, también muchos más sistemas de significados a través de la multimodalidad. Multimodalidad es un término que tiene que ver con los significados, entonces encontramos nuevas formas de construcción de significados. Y este es un ejemplo concreto de cómo esa hipermedialidad empieza a unir lo tradicional, los espacios físicos. Por ejemplo, en Harry Potter la gente va a la estación donde supuestamente Harry Potter se montaba el tren o cruzaba la pared y se tomaba la foto y allá han creado todo un espacio para generar experiencias. Hoy en día estamos en la época de la comunicación experiencial. Por eso se crean los parques de diversiones, por eso aparece una cantidad de elementos, videojuegos, podcasts, que empiezan a generarnos sentido. Yo ahorita les decía que nada de lo que hay en la comunicación digital hoy en día es nuevo. Y aquí quiero, lo que pasa es que está hiperpotencializado. Y aquí quiero hacer un paréntesis y ponerles este ejemplo. Harry Potter, ¿en qué historia está basado? A ver, ¿quién me sabe decir en qué historia está basada la historia de Harry Potter? Un niño que siendo un bebé tratan de matarlo porque supuestamente va a desheredar o va a ocupar el puesto de los reyes, entonces ese ser supremo lo manda a matar, pero el niño sobrevive. A ver, ¿quién me sabe decir? ¿Eso a qué le suena? Moisés. ¿A quién? Perdón. Profe, la historia de Moisés, del rey que mandó a matar a Jesús en el río. Exactamente, Harry Potter está basado en la historia de Jesús, está basado en la Biblia, está basado en el Nuevo Testamento. Entonces, es muy interesante porque cuando uno empieza a desgranar la historia de Harry Potter, empieza a encontrar similitudes, bueno, eso lo hacen los críticos literarios, empieza a encontrar una cantidad de similitudes con la historia de Jesús precisamente. Entonces, miren cómo se recrean las historias, se recrean y se multiplican a través de esa multimedialidad, a través de esa multimodalidad y a través de esos espacios de convergencia en los medios de comunicación. Eso hace que esa comunicación se expanda, se expanda. ¿Qué significa que se expanda? Que la comunicación, los mensajes que transmitimos y a los que se están enfrentando a nuestras audiencias, en el caso, por ejemplo, de Natalie, que es del mundo de la educación, nuestros estudiantes, ellos están permeados por una cantidad de pantallas, y cuando hablo de pantallas no me refiero solamente al computador, todo es una pantalla, una camiseta funciona como una pantalla, una camiseta cuando lleva el logo de determinada cosa funciona como una pantalla, ¿sí? Multiescenarios. Entonces, en medios digitales encontramos que una misma historia, por ejemplo, la noticia sobre lo que pasó en Hidroituango, la emergencia que tuvimos en Antioquia con Hidroituango en Colombia hace algún tiempo que salió en Facebook, en la página web de la hidroeléctrica, en YouTube, en Instagram, en X, en Twitter, en todo, era una cantidad de pantallas hablando de lo mismo y empiezan a diversificarse los escenarios de interacción y de comunión. Ahora,
vamos viendo que esto se va complejizando, se va complejizando, se va complejizando, empiezan más pantallas, empiezan más mensajes, empiezan a aparecer más posibilidades de contenidos y empiezan a llegarnos mensajes y resulta que nuestro cerebro no es capaz de procesar tantos mensajes ni tantas posibilidades. Yo les pregunto, ¿cuál es, a ver si aquí nos acompaña algún psicólogo, el número mágico que el cerebro es capaz de manejar, de opciones que somos capaces de manejar dentro de las opciones? Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante decimos, vamos niña, ¿qué jugos hay? Hay de piña, de mora, de guayaba, de feijoa, de banano, de melocotón, patilla, no sé qué entrada. Y al final uno dice, no, ¿sabes qué? Tráeme una Coca-Cola. ¿Cuántas opciones nuestro cerebro es capaz de procesar? A ver, ¿quién me sabe decir? Les doy una pista. En la Por Biblia, favor, por favor. ¿en cuántos días se creó el mundo? 7 días. 7. ¿Cuántas maravillas del mundo antiguo hay? Ay, 7. 7. ¿Cuántos días de la semana hay? 7. 7 veces 7. El ser humano está preparado para solamente barajar 7 opciones. Por eso es que hoy en día la gente tiene algo que se llama sobrecarga cognitiva. Entonces uno empieza a ver televisión y empieza a pasar los canales y dice, no veo nada, esto no me gusta, 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 y terminas en el mismo canal inicial. ¿No les ha pasado eso? Y termina uno viendo Betty la Fea otra vez por enésima vez. Sí, Yo ahorita. Entre más oferta hay como más insatisfacción y hay más dificultad de tomar decisiones, porque como que va uno descartando o todo le parece lo mismo. Por eso es que en las páginas web, para quienes creamos páginas web, no debemos crear más de 7 opciones por menú. Más de 7 opciones por menú. Si ustedes se van, por ejemplo, a El Colombiano, vamos a ver si ustedes, voy a interrumpir aquí un segundito para mostrarles El Colombiano. Ay, se me fue el mouse. A ver, compartir. Luis, dale, adelante. Tenemos participación acá, 2 personas muy interesadas en unirse a esta tertulia. Démosle la palabra a Luis Fernando Sierra. Muchas gracias, muy amable, muy formal. Me hiciste acordar con el número 7 de algo. Yo no sé si hay alguna persona que lo haya conocido, quien fue el rector de la Católica del Norte, el fundador, el padre Orlando Gómez Jaramillo. Él me decía a mí cuando yo trabajaba en comunicaciones, me decía, "Vea, Luis, un mensaje lo tiene que mandar 7 veces para que una persona medianamente inteligente lo entienda". Esa era la filosofía de él, o sea, había que mandarlo por diferentes canales para que las personas pudieran asumir el mensaje de la mejor manera. Y me hiciste acordar del padre Orlando con ese tema de los 7. El 7 está determinado y eso no lo digo yo, eso lo dicen varios neurólogos y varios psicopedagogos y bueno, mil gente que ha estudiado qué capacidad tiene el cerebro de decisión y ha llegado a un tema muy interesante que es el de la sobrecarga cognitiva, como nosotros en este momento, y por eso hay tantas enfermedades mentales, porque no somos capaces de procesar tanta oferta, tanta oferta. Entonces uno termina viendo la misma página web, hay millones de requete millones, y yo les pregunto, ¿cuántas páginas web ven ustedes en el día? Yo siempre veo las mismas. El Tiempo, El Colombiano, Infobae, no sé qué, no sé qué. O sea, son 3 o 4 y no más, porque el cerebro no tiene eso. Miren, por ejemplo, lo que les decía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí le ponen un poquitico más. Aquí hay un poquitico más, pero aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. 5 opciones, ¿sí me entienden?
el ser humano empieza a desglosar las opciones, y aquí, por ejemplo, en secciones, empiezas a desglosarlas, porque yo incluso a veces cuando hago asesorías de usabilidad, les digo, ojo, porque pongan esto es en orden alfabético, la gente o lee en orden alfabético o es capaz de procesar hasta 7 opciones. Bueno, pónganle 9 máximo, pues tampoco va a ser una diferencia mayor. Pero ¿a qué me refiero yo con esto? Estamos en una época hipermedializada, hiper multipantallas, multiescenario. ¿Qué está pasando en los últimos tiempos? Digamos que en los últimos 2 años y sobre todo a partir de la pandemia. Primero, la gente se saturó, se requete saturó, la gente empezó a entender que esto le estaba haciendo daño, que no era capaz de procesar todo lo que estaba recibiendo. Entonces, ¿cuál fue la reacción del mundo a toda esa sobreexposición de mensajes? Primero, la gente empezó a buscar autenticidad. Autenticidad o algo que parezca auténtico, porque no siempre es auténtico. Pero volvíamos al cuento de que lo que no es del todo auténtico se va cayendo como un castillo de naipes. Un ejemplo que conocemos casi todos. La familia campesina que se volvió youtubers y que ha tenido un éxito enorme en redes sociales mostrando simplemente su vida en el campo, ¿cierto? Otro ejemplo, Iván Lalinde. Iván Lalinde es un comunicador social de Bolivariana muy exitoso en la televisión colombiana. Él enfocó su carrera hacia la televisión y llegó un momento en que se quedó sin trabajo y dijo, Jesús, María y José, ¿yo qué voy a hacer? Peleó con el canal en el que estaba, o lo sacaron, o no sé qué fue lo que pasó. Y él dijo, ¿yo qué voy a hacer? Entonces él, con una amiga de él, que también es actriz muy conocida, dijeron, venga, empecemos a montar contenidos en internet, pero contenidos de nosotros, auténticos, mostrando nuestra... Y él es muy auténtico, él lo hace de manera absolutamente natural y empezó a darse cuenta que esto tenía una cantidad de impacto en la gente, en la vida de las personas, que su mensaje transformaba y generaba empatía, por ejemplo, con la historia de su madre. No sé si ustedes le hicieron seguimiento a eso, la historia de cuando se muere su papá, cuando se muere su hermano, cuando se muere su mamá, y empieza a generar toda una serie de reflexiones a través de la vida y empieza a generar contenidos auténticos a partir de su historia de vida. Lo mismo que los campesinos. Entonces eso empieza a jalar mucho más que los youtubers o que los influencers que son absolutamente ficticios y que son absolutamente modelizados y que pues la gente los ve por curiosidad y porque los medios de comunicación además los promocionan muchísimo, una EPA Colombia, y todo el mundo sabe lo que ha pasado con EPA Colombia, pero miren que recibe ayuda de otros medios de comunicación para poder tenerla, jalonar gente que lo siga por otros medios, porque por sí mismo los contenidos no están logrando eso. Con Marcela, la recicladora, es un caso muy interesante porque aunque ella no es la típica recicladora, no es en verdad eso de su historia, ella sí generó a través de eso un mensaje muy educativo, un mensaje muy auténtico de su forma de ser y de su forma de expresarse, y la gente empieza a buscar esa autenticidad. Luego pasamos a una segunda característica bien interesante que se ha, digamos, disparado en los últimos 2 años, y es el hedonismo y la lúdica. La gente quiere contenidos que lo hagan reír, que lo hagan disfrutar. Estamos fundidos de las malas noticias, fundidos. Eso es lo que está pasando con Venezuela, que ya se volvió paisaje, noticia tras noticia, maluca de Venezuela, y la gente se volvió inmune a eso, porque digamos que necesitan otras estrategias de reactivación de esa sensibilidad, porque a la gente no le gustan las noticias malas, la gente no está hecha para sufrir. Entonces el hedonismo y la lúdica
está primando más que la información seria, directa y racional. Y aquí les traigo un ejemplo. Este ejemplo es de cuando vino el Papa Francisco a Colombia, estábamos firmando el acuerdo de paz en el año 2016. Santos era presidente de la República, estaba buscando que Colombia aceptara por un referendo el acuerdo de paz con las FARC. Y ustedes saben que la familia Santos es accionista del periódico El Tiempo. Decidieron, bueno, como gobierno traer al Papa para ayudar a generar en un país tan católico afinidad con este proceso de paz, y El Tiempo se puso al servicio de esa campaña y empezó a generar unos contenidos lúdicos que era a través de juegos, de ponerse a prueba, de concéntrese, de caricaturas, de no sé qué, para poder llevar un mensaje que calara en la gente y que volviera más sensible a la gente frente a una decisión política que se quería tomar en ese momento. Entonces, ojo, porque el hedonismo y la lúdica empiezan a usarse también con unos propósitos. En este caso era un propósito político, pero también puede ser un propósito educativo, pero también puede ser un propósito comercial, pero también puede ser un propósito empresarial. Aquí les traigo este ejemplo, es un videojuego, se llamaba el juego de los votos, estaba inspirado en los juegos estos de cartas que hoy en día, Juego de Tronos y todos esos que empezaron en juegos de cartas, em, eh, digamos que este juego era para votar usted por quién iba a votar, por quién iba a quién iba a elegir, si a Gustavo Petro o a Rodolfo Hernández. Entonces miren cómo la lúdica se vuelve al servicio de la política, al servicio públicas, en fin. Ejemplo, el ejemplo más claro de lo que ha pasado últimamente a través del hedonismo, de la lúdica, de las pasiones positivas, de los gustos positivos, la famosa vaca de Antioquia recogiendo para las vías 4G y la rifa del potrillo de Uribe. Entonces, miren cómo todo empieza a jugar a favor de un propósito que puede ser cualquiera, pero a través del hedonismo. A la gente le gusta jugar, a la gente le gustan las rifas, juegos, espectáculos, le gustan niños grandes, adultos, ancianos, le gusta lo visual. Lo visual es mucho más fácil de entender, no necesitamos tanta alfabetización como en el texto. Rápidamente por cultura aprendemos a interpretar los colores, la simbología del color, aprendemos a interpretar la simbología de las formas y empezamos a comunicar de una manera mucho más fácil. Quiero aquí entonces, voy a dejar de compartir para compartir el audio. Vamos a, ¿cómo es que uno comparte el audio aquí? Compartir pantalla, Gloria, le incluir das sonido. compartir, incluir sonido. Sí. Sí. Bueno, aquí les voy a compartir este video. Me cuentan si lo escuchan. Pero no nos has no hay todavía, La pantalla. no. Seré bruta. Perdón. Les voy a volver a compartir. Ahí sí, Gloriana. ये मैं ये यूसुफ लंगोटिया यार सी मेरा लाहौर में हमारे घर के सामने एक बड़ा बाग था। उस बाग का गेट बाबा आदम के जमाने। रोज शाम को हमने वहाँ पतंगे उड़ानी और उसके बाद जाके यूसुफ के दुकान से जजरिया चुरा के खानी। झझरिया? और मेरा साहब नमस्ते। नमस्ते। मेरी पोती मुंबई वाली। और बेटे क्या हाल चाल है?
बचपन की तंग गली फिर से कूदे फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फाजिल स्वीट्स? हाँ जी। दादाजान, दिल्ली से किसी की कॉल है। हेलो, यूसुफ अंकल? कौन? जी मैं सुमन बोल रही हूँ दिल्ली से, आपके बचपन के दोस्त बलदेव जी की पोती। याद है बचपन में आप दोनों झझरिया चुरा के खाते थे? बचपन की तंग गली फिर से कूदे फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। एक पतंग सा उड़ता था परिंदों की तरह, परिंदों की तरह, परिंदों की तरह। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। पार्टीशन के वक्त हम रातों रात हिंदुस्तान आ गए। यूसुफ दी बड़ी आजादी। कागजों की कश्तियों में डूबा रहता था, झांकती खिड़कियों में उलझा रहता था। वो भी क्या दौर था, मन पे न जोर था। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। भैया थोड़ा जल्दी। हाँ जी, कौन? हैप्पी बर्थडे यारा। यूसुफ, वो यूसुफ, मेरे बल्लू, यूसुफ है यार। ¿Cómo les pareció? Es hermosa ese video, esa sugerencia pues de la amistad. No nos dicen la marca, sino hasta el final entendemos que es una marca la que está contando cuáles son sus posibilidades como de unir a la gente. Muy bonito. Profe Gloria, Bien, adelante. buenas noches para todos. Sí, son cantidad de matices que el video tiene. Entonces está la hipermediación, está la accesibilidad, está lo multimodal, el poder estar en dos lugares geográficamente totalmente distantes con dos personas que no tienen acceso a esos recursos tecnológicos, pero entonces parte de su entorno es su familia, donde están los jóvenes. Claro que yo terminé la historia. Para mí los dos jóvenes se enamoraron y se casaron. Pues, Eso se llama expansión de la historia, lo que estábamos hablando ahorita. Ok, entonces se toca esa parte y cómo podemos conquistar, cómo la comunicación conquista cuando hay prevenciones. Los adultos mayores, lo digo con conocimiento de causa, mi papá, él tiene 76 años, es una persona muy vital, toda la vida fue conductor de bus y cuando tiene que venir a las citas a Medellín, entonces dice, qué pendejada, nos vamos a perder. Entonces yo le digo que hay Waze y me decía que era esa bobada. Cuando ya Waze nos lleva y entonces me dice, ve mi hija, esa pendejada como que sí sirve. Entonces también en la comunicación, cómo conquista a nuestros viejos, no solamente a los adultos, no, también hay jóvenes en el campo, en muchos otros lugares que tienen esa prevención con la comunicación, me incluyo, en algunas tecnologías, en algunas cosas, y podemos ver cómo se conquista y cómo la comunicación es transversal desde lo emotivo y desde lo emocional.
Gracias, cielo. Miren, yo estoy completamente de acuerdo. Mira, lo que tú acabas de hacer, ¿se acuerdan que acabo de decir que la comunicación es expansiva? Eso que hizo Cielo es precisamente un ejemplo de la expansión, de cómo la comunicación no se queda en el producto que se hizo, sino que empieza a generar nuevos productos. Hoy en día hay un término que se llama transmedialidad. La transmedialidad está ligada a la co-creación y eso es precisamente co-creación, cómo la gente empieza a generar nuevas historias y nuevos contenidos a partir de una historia original. Aquí en este video yo se los quería mostrar por varios motivos. Primero, es un ejemplo claro de lo que les decía, que la comunicación cada vez busca, sobre todo después de la pandemia, autenticidad. Generar autenticidad, buscar historias reales o que parezcan reales. Verdad no es lo mismo que verosimilitud, pero funcionan las dos. O sea, que aparenten ser verdad. Esta historia la creó Google a partir de una historia real. O sea, esto es recreado, está luego hecho el montaje, pero la historia es real, la historia sucedió en la vida real. Entonces, Google todo el día está buscando ese tipo de historias reales que sucedan y empieza a patrocinarlas, empieza a decir, venga, esta historia yo la quiero utilizar para generar nueva comunicación. Y ahí es cuando empezamos a utilizar la comunicación auténtica o que parezca auténtica a través de por favor, les pedimos que nos ayuden a diligenciar la encuesta a partir de algo emotivo, emocional, que parezca auténtico, que parezca real y que nos ayude a establecer empatía, y esa palabra, por favor, guárdenla en la memoria, empatía con quien nos estamos comunicando. Ahorita hablábamos de lo lúdico, también del hedonismo, de cómo la gente quiere emociones positivas. Y por eso es que todo el día aparecen videos de perritos, videos todos tiernos, videos de bebés haciendo muecas, memes, todo el día los memes, porque la gente entiende que ante lo duro de lo racional, tiene que reaccionar con un mecanismo de adaptación y es a través del humor, a través del hedonismo, a través de la diversión. Y por eso es que empezamos a utilizar entonces tanta comunicación mezclada con ese humor, con ese tipo de cosas. Pasemos a otro punto entonces, ya hablamos de lo ubicuo, hablamos de la personalización, hablamos de la autenticidad o de la verosimilitud, de cómo se expanden las historias en medios, en pantallas, y eso que pasó con Cielo, y es que esas historias no necesariamente se expanden solamente por parte de los profesionales. Se expande también, creo que alguien abrió el micrófono, ¿cierto? Se expanden también a través de los usuarios. Por ejemplo, ahora hay varios libros publicados ya de historias que siguen la historia original de Harry Potter, de lectores de Harry Potter. O sea, gente que crea nuevos contenidos a partir de la historia original. Hemos hablado de todo eso y ahora le vamos a agregar un ingrediente más. Y es que la comunicación compleja es muy difícil de entender. Yo recuerdo mucho a nuestro decano Nilbert, que por aquí lo vi ahorita, que me decía, Glorita, es que ¿cómo se dice? Una circunstancia está demasiado amplia, está demasiado densa. Sí, pero es que ese medio tiene que tener toda la información en alguna parte consignada y ya después empezamos una estrategia de comunicación sin tanto texto, sin tanta racionalidad, para que ese contenido sea aprehendido, apropiado, ¿sí? Entonces, hay que ir, obvio, hay que generar lo profundo,
pero también hay que generar una estrategia que haga que la gente vaya de lo menos complejo a lo más profundo. Les voy a mostrar este ejemplo. Este es un proyecto que se ha ganado muchísimos premios internacionales, se llama el proyecto La Sin Sombrero. A nosotros no nos suena nada porque no conocemos mucho la historia de España, pero en España, en la época previa a la dictadura de Franco, que duró muchísimas décadas, las mujeres reaccionaron y empezaron un movimiento feminista muy fuerte porque en Inglaterra ya las mujeres estaban completamente liberadas y en España, que era un país súper, ultra conservador, pues las pobres mujeres nada. Y tenían que usar sombrero una vez se casaban. No podían salir a la calle sin el sombrero. Y llegó un movimiento de mujeres pensadoras, de mujeres intelectuales, de mujeres que se rebelaron contra el bendito sombrero, porque es que usar sombrero en España en verano, cuando la temperatura alcanza hasta los 53 grados centígrados, pues no se aguanta nada. Y entonces ellas lo que hicieron simbólicamente fue expulsar el sombrero. Entonces, es un proyecto que nace en España para enseñar la historia de España, de ese movimiento feminista y cómo y genera un documento hipermedial que va desde lo menos complejo, que es un video, entre otras cosas, los videos que más gustan son los videos que tienen muy poquito audio y que tienen más imagen y música. Entonces genera un video muy cortico, un video muy simbólico, muy simbólico, con mucha estética. Ustedes saben que la estética es una forma, y por eso remito a la palabra que nos dijo ahorita el compañero que nos hablaba del arte. Es un video muy artístico que empieza a llevarme a través de la sensibilidad, de la emoción, hacia algo un poquito más racional. Entonces me empiezo a encontrar fotos y cuando toco la foto me sale el nombre de la señora, dónde nació, con muy poquitico texto y qué hizo. Y ya cuando le doy clic, paso a una cosa mucho más profunda, mucho más hipertextual. El texto necesita alfabetización, racionalidad y empieza a activar el pensamiento secundario. Aquí es muy importante que entendamos que desde el punto de vista neurológico nosotros tenemos pensamiento primario y secundario. Pensamiento primario es el de las emociones y se llama primario porque es el primero que se activa. Y secundario es el segundo, se activa después de la emoción, pasa a la razón. En la escuela tradicional hemos cometido un error y es que hemos empezado por lo racional para luego pasar a lo primario. Entonces resulta que nosotros nos enseñaron inglés aprendiéndonos el verbo to be. Yo me reía mucho con un compañero del doctorado que él decía que él había pasado 12 años aprendiendo I am, you are, she is, porque le habían enseñado el verbo to be toda la vida, pero nunca se lo amarraron a lo primero que funciona en el cerebro, que es lo primario, que es lo irracional, que es lo emotivo y lo sensorial. Entonces, un ejemplo en comunicación digital de cómo se activa eso y cómo deberíamos activarlo, por ejemplo, en comunicación educativa, para los materiales educativos es, venga, arranque con imágenes, muy poquitico texto, empiece con sonido, empiece con lúdica, empiece con cosas que hagan reír y después pase a lo racional, como se hace en los especiales periodísticos. Esto es un especial que también ganó premio, se llama El Mundo Sin Muros y era a partir de unas fotografías de cómo el mundo ha ido generando barreras para separar a las sociedades y una vez terminabas de ver las fotografías que te impactaban, que te generaban, además están intencionalmente manejado el color en unos colores muy sobrios, muy tristes, muy fríos para generar ese dolor que causa la ruptura, pasas a una cosa más racional donde te aparecen ya textos, mapas interactivos, gráficos, estadísticos, y eso ya exige mayor alfabetización. Otro ejemplo es este. Este es un proyecto que también ha ganado bastantes premios, se llama Monstruos Acechantes. Luego se convirtió en una serie de televisión de Señal Colombia. Es un proyecto transmedial donde los niños participan, ojo con esa palabra, participan enviando los monstruos que les dan miedo, lo que se imaginan que hay debajo de la cama, que hay detrás del closet,
y generan a través de esos dibujos de los niños se los mandan con la historia y empiezan a participar y empiezan a hacerse monstruos, a generar una amistad con esos monstruos y a quitar ese miedo a los monstruos. Es un proyecto bellísimo educativo de participación con los niños, ¿no? Entonces, mira, has visto un monstruo, dibújalo, baila el rock de lo más monstruoso, música, baile, ponte a prueba, o sea, un juego. Entonces, ahí encontramos todos. O que lo emotivo, el pensamiento primario, no solamente funciona con los niños, funciona con todas las personas a lo largo y a lo ancho de la vida. Ejemplo de eso es esta serie de televisión, El Ministerio del Tiempo. No sé si alguien la conoce. Es una serie que se creó en el laboratorio de comunicación de Radio Televisión Española, donde tenemos una serie que cuenta la historia de España a través del viaje en el tiempo. Entonces son unos personajes donde, donde alguien de la época del Cid Campeador, donde alguien de la época de las mujeres sin sombrero, y donde Velázquez, el gran pintor, y donde alguien de ahora se juntan para viajar en el tiempo y solucionar problemas que se van presentando en el tiempo. Y esa serie, miren que generó una cosa muy interesante. Esa serie la gente participaba, había posibilidades de entrar a fotos a foros de debate histórico, de entrar a proponer cambios en la serie. La gente empezaba a participar en redes, en tal, y generaron un movimiento a través de la historia que se tradujo en un aumento de casi el 80% de matrículas en la carrera de historia en las universidades de España. Miren qué tan interesante. Miren lo que generó eso. Eso mismo lo generó CSI. CSI disparó la cantidad de gente que quiso empezar a estudiar, de chicos que empezaron a estudiar ciencias forenses, criminalística, que eran cosas que la gente sabía que existían, pero a través de los medios de comunicación empiezan a generarse esas pasiones. ¿Y cómo las generan? Empiezan a generar unas predilecciones por las acciones de la gente, modifica las acciones de la gente. La comunicación modifica la estructura de las acciones de la gente. Entonces, miren qué tan interesante. Estos son también formas de participar. Y ahí llegamos a una nueva palabra, la emoción, la emotividad nos lleva a la interacción. ¿Y qué es la interacción? Es generar posibilidades de participación con otras personas, co-creando contenidos, o de participación en los medios como co-creador, como co-constructor de los contenidos que se están generando. Entonces ahí tenemos una cantidad de ejemplos en periódicos cuando nos dicen, mande usted, el periodista es usted, mándeme la foto, mándeme el video, mándeme el reportaje, o mándeme su caso y yo lo publico. Entonces ahí tenemos una cantidad de posibilidades de co-creación que se van uniendo a todo lo anterior. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Súper bien, mujer. Bueno, quiero que veamos un pedacito, pues no lo podemos ver todo. Este video se llama, es una campaña publicitaria que hizo la agencia que más ha ganado premios de publicidad en Europa, se llama W, se ha ganado los leones de la publicidad, y son los que le hacen, por supuesto, la publicidad a Nike y al Barça, en la época en que el Barça se ganaba todos los partidos de fútbol de todas las ligas y de todas las copas. Usted tiene algunos años. Es con volumen, tiene audio. No se está oyendo audio. ¿No está? Estoy viendo, perdón, un segundito, yo.
Espérate, yo lo quito y lo vuelvo a poner. Les voy a ir mostrando el video. Perdón un segundo. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta o algún comentario? ¿O algún comentario en el chat? En el chat no hay un comentario y es que están, pero es una cosa más administrativa, invitando a los estudiantes de la especialización en convenio con la USAM Buenaventura también a diligenciar otro formulario de asistencia aparte del nuestro de la cátedra. Pero no hay preguntas Ok. hasta el momento. Ok, bueno, entonces voy a poner el video. Este video no tiene mayor explicación, pero se los voy a poner para que puedan ver de qué se trata. Eso fue una campaña que se hizo para Nike. Yo voy a ir quitando el audio mientras que les voy contando. Esto fue una campaña muy interesante que Nike patrocinaba al Barça, ¿no? Entonces lo que se hizo fue que se propuso que utilizar la interacción de la gente para promover al mejor jugador. O sea, la gente lo que tenía que hacer era ver el partido, verlo en televisión, verlo donde quisiera verlo y empezar a votar por cuál era el jugador que iba generando tendencia en las redes sociales. Y ese jugador se iba convirtiendo en el jugador estrella del Barça. Vamos a ver si logro bueno, no se ve muy bien. Este no era el que les quería mostrar que pegar, pero lo que hacía era que ellos pusieron una pantalla en la Plaza del Sol en Madrid. Está la famosa Plaza del Sol. Entonces lo que hicieron fue poner una pantalla gigante y se iba viendo en tiempo real la gente por qué jugador iba votando, y ese jugador empezaba a ser el que más seguía en las cámaras de televisión en el momento del partido, y se generaba una tendencia hacia ese jugador. La gente votaba, no, ya no me gusta este, no me gusta aquel, y se daban premios a las personas que participaban. Entonces la gente se ganaba la camiseta, se ganaba unos tenis de Nike. Entonces eso generó que todo España se volvió en función de esa campaña publicitaria que se llamaba My Time is Now, mi tiempo es ahora, porque era cuánto tiempo un jugador es capaz de sostenerse en las redes sociales y cuánto es capaz uno de seguir esas redes sociales. Entonces, a través de esa interacción, la gente ganaba premios, pero unos premios fabulosos. Entonces, la gente empezó a participar, y obviamente los benditos tenis Nike se disparó la cantidad de ventas. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que estamos en una época de comunicación altísimamente interactiva, y lo que se busca precisamente es que la gente participe. Ya la época de la comunicación unidireccional no funciona. Entonces, y finalmente quiero hablar de otra característica que es muy importante, y es que lo emocional también conlleva a la comunicación muy estetizada. Entonces los comunicadores empezamos a tener, y los educadores tenemos que empezar a aprender de diseño gráfico, aprender de simbología de las letras, porque yo no tengo las letras en este momento tipo Times New Roman con los palitos aquí, porque son letras, las letras Times New Roman solamente se leen en papel para ayudarle al ojo a seguir la lectura en párrafos muy extensos. Entonces empezamos a entender, ves que las letras, por ejemplo, esta letra de la Gran Vía, aquí donde dice 100 años de la Gran Vía, está con letra con serif, que son las letras que se usan solamente en títulos y en textos impresos.
Pero de resto se utilizan letras que no tienen esas serifas, entonces esos palitos. Entonces empezamos a entender esa comunicación estetizada. Lo estético va ligado al entendimiento, va ligado a la interpretación, va ligada a cómo manejo el color y la simbología del color, cuándo debo usar el amarillo, cuándo debo usar el verde, en las culturas que significan esos colores, por qué tengo que generar a veces unas fotografías más oscuras que otras para generar determinadas emociones. Entonces, todo eso empieza a generar simbolismos que generan esa comunicación. Y llegamos a la última parte de mi charla, donde decimos, bueno, a ver, listo, entonces, si todas esas pautas las vamos comprendiendo, ¿qué hago con ellas? ¿Qué hago con ellas? Y más en una época de comunicación amateur, donde todo el mundo está generando contenidos. Entonces yo digo, bueno, ¿para qué estudiar comunicación si todo el mundo ya es comunicador? Y esa pregunta me la he hecho yo como egresada 1000 veces, pues como mayor razón se la pueden estar haciendo los estudiantes. Les voy a dar algunas claves del por qué todavía el sentido de la comunicación digital profesional tiene sentido. Primero, porque hacer comunicación intencionada. Cuando yo soy capaz de decidir por qué pongo este muñequito, por qué el diseñador gráfico me hace esta figura de esta manera, por qué utilizo este color y no otro para simbolizar X o Y cosas, empiezo a tener en esa comunicación intencionada un sentido socialmente responsable. Y cuando eso pasa, transforma realidades y lleva a la comunicación a recuperar ese sentido de crear comunidad, crear unos objetivos comunes que nos llevan hacia adelante. Y puse estos objetivos de desarrollo sostenible porque son en este momento la guía mundial que tenemos para entender cuáles son nuestras principales problemáticas y cuáles son de todas esas problemáticas, cuáles estamos priorizando y cómo ayudamos a transformar realidades en eso. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver con la inclusión, con la equidad, otro tiene que ver con la educación, otro tiene que ver con el convivir, con la paz, etc. Pues miren, la comunicación ayuda a educar, tal vez no de manera formal, aunque también, porque los medios educativos que utilizamos en la educación formal, llámense OVAs, llámense videos, llámense libros, llámense lo que sea, la comunicación educa. Sin comunicación no podríamos educar y no podríamos generar esos valores culturales que nos unen como sociedad. Entonces, un ejemplo claro desde la niñez es estos dos que son muy conocidos. Plaza Sésamo es tal vez el programa de televisión más antiguo del mundo. Empezó en el año 1969 y sigue vigente, aún se produce. De hecho, es una empresa multinacional, Plaza Sésamo empezó ligada a las escuelas públicas de Estados Unidos como generadora de contenidos de las escuelas públicas de contenido de Estados Unidos para la infancia, y hoy en día ya se transformó en una gran industria de medios de comunicación. Y aquí en Colombia tenemos el ejemplo de Ernesto Pérez, cómo Ernesto Pérez ha empezado a calar y a generar una cultura a través de a través de esa preservación del medio ambiente, que es bien interesante. Este es otro ejemplo, es un ejemplo de una serie de televisión educativa. Yo ahorita les decía que entre tantos medios de comunicación la gente está cansada, la gente no sabe cómo elegir. Y fuera de eso, la gente cada vez consume cosas menos largas. La gente no es capaz de ver muchas cosas largas. Entonces, estos son unos micro videos, son unos videos muy cortos, donde se trabajan todos los valores alrededor de qué hago para enfrentar los diferentes tipos de violencia: violencia armada, violencia doméstica, violencia de género, violencia intrafamiliar. Entonces son pequeños videos y cada uno de ellos se acompaña a través de guías pedagógicas. Esto lo hace un comunicador porque es capaz
de conversar con otras disciplinas y de encontrarle ese sentido a la comunicación para dirigir el sentido de la comunicación, el objetivo de la comunicación. Otro ejemplo es para generar lazos intergeneracionales. Esto es fundamental para una convivencia pacífica. Y preservar la memoria colectiva. Entonces ahí aparece el storytelling, las historias de vida, cómo yo genero historias de vida para preservar esa memoria, para generar esos lazos. Y surgen proyectos como este bellísimo que se llama Cuentos de Viejos. Es un proyecto hermoso, educativo, de educación primaria y secundaria, donde a través de los chicos de primaria y de secundaria generaban grabaciones de sus abuelos para que les contaran historias sobre temas que estaban en el currículum. Por ejemplo, hoy vamos a estudiar la historia de Colombia, el Bogotazo, por decir cualquier cosa. Entonces generaron un especial grabando a los abuelos de cómo vivieron el Bogotazo, cómo jugaban, cómo eran las creencias, etcétera, etcétera, y se generaron esos lazos y se logró preservar la memoria. A tal punto que esto se convirtió en una gran serie de televisión que está en Enseñar Colombia, que se llama Cuentos de Viejos, y ya pues es todo súper animado y profesional, de producción profesional. Ahora, ¿para qué estudiamos los comunicadores digitales? También otro tipo de medios en esa convergencia de medios, porque es que recordemos lo que decíamos al principio, los contextos nos determinan las formas de comunicación. Entonces a veces no será el medio digital lo que más nos convenga, a veces serán unas cosas creativas distintas. Este es el proyecto Biblioburro, que es de llevar los libros, venga, llevemos la biblioteca al campo, llevémoslo. Y a partir de Biblioburro se creó la motorradio. Entonces era una moto que iba por todas las veredas con la radio, donde no llegaba la señal de la radio del pueblo, entonces llevando la emisora comunitaria. Entonces se paraba un señor con una bocina de estas grandototas a hacer la radio en vivo y en directo. Y la motorradio fue genial porque fue una forma de educar, fue un proyecto bellísimo que se creó para educar a través de la moto y de llevar esos medios más tradicionales. Otra de las razones por las que usamos estos medios es para dar voz a los sin voz. Los profesionales tenemos que dar voz a los sin voz. Y este es un proyecto bellísimo que los invito a ver. Sanar Narrando es un proyecto que hicimos, en ese participé yo, generamos en 5 lugares donde habían ocurrido masacres de se generaron historias de vida con ellos, pero se co-creaban con ellos. Ellos participaban en la creación, en la grabación, en la edición. Ellos definían qué querían contar. Finalmente, esto se hizo en el marco del proceso de paz y de la firma del acuerdo, y lo que queríamos entender era ellos qué pensaban y qué opinaban sobre el proceso de paz. Y eso se hizo muy bonito porque fue un proyecto de investigación-acción a través de la comunicación digital, donde creábamos historias con ellos quedaban a través de ese ejercicio con un proceso de alfabetización digital, de entender cómo se manejaban esos aparatos, para qué les podían servir. Pero nosotros también lo utilizamos para entender los relatos de ellos y saber entender qué pensaban a través de sus historias, qué pensaban sobre ese proceso de paz. Entonces, dar sin voz a los sin voz es una de las alternativas. La otra es crear comunidad y volver a ese sentido de la comunicación, que es crear red. Y aquí es fundamental la creación de redes de aprendizaje, redes de práctica, comunidades de práctica, comunidades de conocimiento. Y aquí les traigo un ejemplo, que es el ejemplo que más conozco, que es el de Caminando hacia la Paz. Es una comunidad de instituciones y de personas que trabajan proyectos de construcción de paz de muchos tipos, desde paz a lo grande, como dicen los expertos en paz, o sea, de conflictos armados entre grupos, entre gobiernos y guerrillas, o paz en pequeño, o sea, todo lo que tiene que ver con
proyectos para crear redes vecinales de solidaridad, crear proyectos de prevención de violencias de género, violencia intrafamiliar, etc. Eso, ahí están unidos, ahí discuten, ahí aprenden, ahí generan conocimiento. Y finalmente, la comunicación digital, usando todo eso, puede emplear la creatividad con un sentido para llegar a los lugares menos pensados, donde no tenemos esa posibilidad, donde todavía hay unas brechas digitales enormes y donde todavía no hay, donde se están generando esos sistemas de exclusión de la participación ciudadana y de la participación en lo público de las comunidades más alejadas, con proyectos transmediales, proyectos este es un proyecto que se llamaba, búsquenlo en internet, se llama Agua Blanca Pacífico Urbano, y el subproyecto se llamaba El Recado, era un camión que iba, este carro que iba por los pueblos recogiendo recados, porque para que se los llevaran a las otras ciudades, los recados, decirle a fulanita que le mando a decir que por favor me mande tal medicina. Y esto se creó un proyecto web hermoso donde se usaban cartografías digitales, mapas digitales, para que la gente entendiera la situación en la que viven determinadas comunidades, pues muy apartadas de Colombia. Quiero terminar con esto, quiero terminar diciendo que la comunicación digital es tan enemiga de la humanidad como tan amiga de otros que sea. Para mí, la comunicación digital es ese lazo que nos ayuda a incluir, que nos ayuda a generar derrumbes de esos muros que nos separan y a unir para que esas brechas sociales vayan disminuyéndose. Si le damos a la comunicación digital ese sentido, vamos a diferenciarnos de muchos otros, de toda esa cantidad de cosas que hay, que tal vez, digamos, que nos están invadiendo, que nos están llenando de nos están llenando de contenidos, más no nos están llenando de sentido. Eso es todo lo que les quería compartir. No sé si tienen comentarios, si tienen reflexiones, cuéntenme un poquito sus propias conclusiones o preguntas. Yo quiero compartir algo que como comunicador, comunicadora, que también viví como una parte de la comunicación análoga, pues la comunicación es una sola en realidad porque se van uniendo como estrategias de un lado y del otro para llegar a esos públicos, para llegar a esos contextos de los que hablaba, que hoy más que nunca la verdadera comunicación debe estar de moda porque hay tanto ruido, hay tanta dificultad de encontrar verdades, de encontrar informaciones serias, que más que nunca esta formación como comunicadores nos va a convertir a todos como en unos defensores, en realidad, de la verdad. Y es muy importante porque tenemos a la mano muchas herramientas, la tecnología nos permite realizar muchas cosas, pero la creatividad es algo que debemos desarrollar como comunicadores. Una creatividad que entienda la situación, pero que también se proyecte, se adelante como a a las preguntas y respuestas de la gente para ofrecer alternativas diferentes de conocimiento, de información, de socialización, de sensibilización frente a los problemas humanos, porque finalmente somos una ciencia social, nos debemos a una cantidad de gente, nos debemos a la verdad y nos debemos como al desarrollo de las sociedades. Entonces, están todas las herramientas. El reto es, como seres humanos y como comunicadores, pues, estar dispuestos a responder con creatividad, con mensajes llenos de sentido y de creatividad.
para hacer contrapesos a la información que a veces nos llena los celulares, nos llena el computador, nos llena los tiempos de ocio de información que verdaderamente no está construyendo. Entonces es lo bonito de esta profesión y es lo Yo creo que, importante en este momento. gracias Ángela, yo creo sinceramente que a nosotros no se nos puede olvidar que esta es una carrera que está en una facultad de ciencias sociales, educación y ciencias sociales. Nosotros no estamos estudiando ni somos comunicadores digitales en otro tipo de facultad. Aquí tenemos un compromiso social y la comunicación es eso, o sea, es comunicación con un sentido social y utilizar las tecnologías de información y comunicación con ese servicio social. Entonces, ese es el enfoque que debemos, yo creo que lo que decías tú, Ángela, lo que nos salva de tanto contenido que la verdad es que en este momento, pues, nos inunda. No sé si alguien más tiene algún comentario. Profe, Sí, pues adelante. quería primero agradecerle porque estuvo muy chévere, muy dinámico, es conversadito, se puede entender todos los procesos comunicacionales que son casi transversales a la vida cotidiana, o sea, transversales a la vida cotidiana, desde lo que usted nos dice, comunicar es comunión, es poder estar en unión y poder. Entonces rescato en una clase de ecosistema convergente comunicativo, nos hablaban de la empatía, como esa capacidad de comprender los sentimientos y las emociones de los demás, desde la premisa de reconocer que el otro es alguien similar a mí. Entonces, la empatía es preguntarnos si somos realmente capaces de entender lo que esa persona en esa situación necesita. La empatía no se puede proyectar. Hay veces le damos al otro lo que nosotros creemos que el otro necesita. Y pienso que Exactamente. la responsabilidad del comunicador está en ser un empático responsable, o sea, no proyectar su posición personal en la audiencia, sino ser muy responsable y muy respetuoso de lo que quiere comunicar. Entonces, eso es la reflexión que pude pues como tener de la charla que usted nos dio y es un gusto estar con todos los profesores y con usted, con mis Gracias, compañeros. César. Por ahí veo una compañerita. Yo siempre he dicho que el que se mete a estudiar comunicación social o digital para hacer Steven Spielberg está en el lugar equivocado. Porque nosotros no estudiamos para ser Steven Spielberg, nosotros estudiamos para que el otro sea Steven Spielberg. Y yo ayudarle en ese mecanismo de interacción a que lo logre. Y eso es la empatía cielo. O sea, volvemos a lo del contexto. A veces yo puedo cranearme una campaña espectacular y no es adaptada a ese contexto y a esa realidad cultural. Entonces el otro dice, ahí está tan boba, pues. Total. Entonces es fundamental. ¿Alguien más? Por aquí nos acompañaban. A ver, ¿quién nos acompañaba? Se nos fue el compañero que llegó de primerito, ¿cierto? ¿Alguien más No, nos no, quiere? señorita, yo aquí Ah, aquí estoy. está, yo no te veía, qué pena. Johnny, No, no, no Johnny. te Johnny, preocupes. No, cuéntame, Johnny, por ¿qué te puedo favor. decir? No, a mí me encantó porque realmente, de hecho, para mí, esto tiene una importancia y una trascendencia muy importante porque yo soy analista de aseguramiento de calidad, yo soy tester, ¿cierto? Pero dentro del tester también hay una cuestión que se llama UX, que es experiencia del usuario, ¿cierto? Y ahí prestamos mucha atención a lo que usted acaba de decir también con respecto a la cantidad de elementos que puede tener una página, ¿cierto? La capacidad de retención de información, ¿cierto? El estilo también, el tipo de fuentes, todo ese tipo de cosas
créame que para mí fue muy importante y me dio mucho aprendizaje. Y de hecho creo que también voy por buen camino porque realmente le presto mucha atención a ese tipo de elementos, ¿cierto? Porque dentro de lo que es la experiencia de usuario, ¿cierto? El diseño de experiencias también se tiene muy presente pues al momento del desarrollo, entonces tiene una importancia total. Gracias, Johnny. Sí, luego podemos organizar también una sesión de usabilidad que es bien interesante y de toda esa experiencia de Súper, usuario. sí, ¿Alguien más? me Sí. sentí muy conectado contigo precisamente por eso. Yo dije, esta chica definitivamente tiene que haber tocado algún elemento de experiencia de usuario. Sí, Johnny, me ha tocado trabajarlo mucho. Se lo trabajé al éxito la experiencia de usuario del éxito, de la intranet del éxito. Nos tocó hacer todo el estudio de usabilidad de eso para entenderlo. Porque es que eso es parte de la empatía. Sentarse en un computador y decir, a ver, si yo no soy capaz de usar esto, ¿cómo lo usa el otro? Bueno, ¿quién más? ¿O damos ya por terminada? Bueno, a todos muchísimas gracias. Quiero terminar invitándolos a la próxima cátedra, es el próximo lunes. Es un tema bastante interesante, es un tema en el que insistimos mucho porque sabemos que a muchos de nuestros estudiantes les interesa y porque a veces nos cuesta escribir cuando es una cosa tan natural que aprendimos desde los chiquitos, pero nos hemos cohibido tanto, nos cohibieron tanto con calificándonos ortografía, gramática y no lógica del discurso que nos frenó frente al arte de escribir. Entonces queremos invitarlos, va a ser el próximo lunes a las 6:30 de la tarde. Entonces aquí los esperamos, también les haremos llegar el link. Y bueno, simplemente pedirles por favor que nos diligencien la encuesta y la encuesta no, el registro de asistencia para que podamos tener también sus daticos y podamos seguir invitándolos pues a otras actividades. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias pues por la participación de todos. Y nada, Mil gracias, eh, Gloria. con gusto, Gloriana, nada. muchas gracias. Ya vamos a poner el enlace Feliz. para la asistente. Ah, ya lo pusiste. Ah, bueno, y Sí. simplemente recordarles que nosotros tenemos unas redes sociales, las redes sociales de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, la encuentran así en internet, ponen Facebook, Facultad de Educación y Ciencias Sociales UCN, y ahí en Facebook, en YouTube, tenemos también X. Ahí en YouTube vamos a poner este video, como ponemos todos los de las cátedras que tenemos. A todos muchísimas gracias y que descansen. Feliz noche. Igualmente, bendiciones para todos. Feliz noche. Que estén Hasta muy bien. luego, feliz noche. Gracias por acompañarnos. Chao, Gloria, gracias. Chao, que estén bien. Gracias por salvarme, ni siquiera vinieron. Hay que cerrar la grabación. Hay que acabarla, para que no dure 3 horas.